el curso. Vamos a empezar con el primer simposio del día. Está presente la licenciada Marta Torres. Ella es licenciada en Ciencias Químicas, Orientación a Análisis Biológicos de la Universidad de Buenos Aires, profesora autorizada en Análisis Clínicos, directora técnica del Programa de Control de Calidad Buenos Aires del CIRE-CEMIC, profesora asociada de la carrera de especialización en Bioquímica Clínica del Instituto Universitario CEMIC, revisor de publicaciones y tesis de especialidades relacionadas con la gestión de calidad en el laboratorio clínico, miembro del Subcomité de Análisis Clínicos, Departamento de Alimentos y Salud IRAM, miembro del Comité Técnico de Ensayos de Aptitud y Comparaciones Interlaboratorio y del Comité Técnico de Laboratorios Clínicos del Organismo Argentino de Acreditación, miembro del Grupo de Trabajo 3 de Promoción y Educación en Trazabilidad del Comité Conjunto de Trazabilidad en Medicina y Laboratorio y diploma en Gestión de Calidad en Organizaciones de Salud IRAM. Bueno, con este vasto currículum nos va a presentar el control de calidad interno en el laboratorio de guardia y su relación con la seguridad del paciente. Así que le damos la bienvenida. Ahí, ¿no? Ahí está. Sí. Buenos días a todos. A muchos de ustedes los conozco, han pasado por casa. Y bueno, gracias Flor por la invitación. El tema que les voy a mostrar ahora probablemente les parezca algo conocido y aburrido, pero bueno, me parece que el tema de aplicar control de calidad en la guardia realmente es crítico para la seguridad del paciente. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el control de calidad interno con la seguridad del paciente. Párate para allá, ¿no? A ver, ahí está. Ah, no. Pero no sé. Si no me voy a ir abajo, sin ningún problema. Ahí está. Chiquito para arriba. Ahí está. Bueno, ¿qué es esto de la seguridad del paciente? Es toda una nueva movida que hay internacional que relaciona los resultados del laboratorio o las prácticas médicas con lo que se llama los outcomes, que serían los resultados que se obtienen de los tratamientos en los pacientes. Un outcome puede ser curarse y otro puede ser morir. Entonces, la seguridad del paciente tiene que ver con esto del principio de no dañar, como dice ahí, y la seguridad del paciente es toda una movida, una teoría, que trata de conocer por adelantado, como dice ahí, los posibles riesgos que el paciente pudiera correr debido a las actuaciones del laboratorio, del médico, ¿no? En el contexto del laboratorio, lo que tenemos que pensar es, de antemano, qué puede salir mal, cuál es la severidad del daño, cuál es la frecuencia en que puede ocurrir y cómo podemos hacer para minimizarlo. Si alguno de ustedes está familiarizado con las técnicas de los sistemas de gestión, esto es análisis de riesgo, lo que se conoce como análisis de riesgo. Entonces, prevenir posibles daños es evaluar los riesgos. ¿Cómo hacemos la evaluación del riesgo? ¿Sí? Cada proceso que nosotros hacemos va a tener un determinado riesgo sobre el usuario final, que para nosotros, igual que para cualquier proceso, el usuario final es al cual le tiene que servir el resultado de nuestro proceso. En nuestro caso es el paciente. Entonces, en general, evaluar el riesgo, lo primero que se hace es determinar la magnitud del daño y el número y tipos de eventos adversos que perjudican al paciente, ¿sí? Una vez que determinamos esa magnitud de daño, es severo, puede ser leve, lo que fuera, tenemos que entender cuáles son las causas
fundamentales de los daños ocasionados y encontrar soluciones para conseguir que la atención sanitaria sea más segura y evaluar el impacto de las soluciones en situaciones de la vida real. Esto está tomado de esta declaración de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS. Nosotros tenemos que contextualizar este tema de evaluar los riesgos dentro de un lugar que es crítico, que es el laboratorio de guardia en este caso, ¿sí? Y ¿por qué es probablemente dentro del laboratorio el área más crítica? Porque es la que el resultado se usa casi inmediatamente, ¿sí? Ese resultado se utiliza en un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Este proceso de toma de decisiones va a afectar al usuario final, que es el paciente. Si hay un riesgo de que nuestro resultado le provoque un daño, ese es el riesgo que tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, el algoritmo de toma de decisiones, el médico le puede cambiar la medicación o puede decidir una operación o lo que fuere. Y estas decisiones que toma otro, no las tomamos nosotros, van a impactar en la seguridad del paciente. La manera de tener acotados estos riesgos es tener un sistema de gestión de calidad. Es la herramienta que asegura la calidad y utilidad clínica de los resultados emitidos por el laboratorio. La Federación Internacional de Química Clínica, la IFSC, tiene un grupo de trabajo en errores de laboratorio y seguridad del paciente. Estos dos autores, Iacobelli y Plevani, son los más conocidos en la literatura. Si ustedes buscan, van a encontrar muchos papers de estos italianos, ¿sí? Y son los que lideran este grupo de trabajo. Y en esta publicación, que está ahí citada, dicen que la creciente atención hacia la seguridad del paciente y la certeza de que la información provista por el laboratorio clínico impacta directamente en el tratamiento recibido por los pacientes ha hecho que reducir las tasas de error y alcanzar un nivel de calidad excelente es una prioridad para el laboratorio. Todo esto para convencerlos de que hay que hacer control interno en todas las áreas del laboratorio, ¿sí? ¿De dónde viene todo esto de que hay que reducir los errores? Bueno, la tasa de errores médicos, en general en el sistema de salud, es alto. En un reporte del IOM, el Instituto de Medicina Americano, ellos determinaron una tasa variable, pero alrededor del 10% de errores que ocurren dañando al paciente, ¿no? Estos errores provocan daño al paciente. Si uno tiene en cuenta que dentro de los errores médicos o de las decisiones médicas, el 70% aproximadamente está tomada de acuerdo al resultado del laboratorio, la incidencia que tienen los errores del laboratorio en estos errores médicos es alta. Por eso hay que tratar de minimizarla, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que el laboratorio tiene muchos procesos. A grandes rasgos lo podemos dividir, como se hacía anteriormente, en 3 etapas, que son las que ocurren dentro del laboratorio. Después tenemos 2 etapas más que son externas, una previa y otra posterior. A grandes rasgos lo dividimos en fase preanalítica, fase analítica, fase posanalítica, ¿sí? La anterior es la preanalítica y la posterior es la posanalítica. Esa es la que la interfase no está dentro del laboratorio, sino que estamos hablando de nuestros usuarios, iniciales y finales, ¿sí? La mayoría de los errores ocurren en la etapa preanalítica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que puede ser que la mayoría de los errores del laboratorio están en la etapa preanalítica? ¿Por qué? Donde hay más mano humana, ¿sí? En la parte analítica la tenemos mucho mejor controlada que la pre o la post.
En cuanto a la fase analítica, en general los errores que vemos en los métodos, o las fallas que puedan tener los métodos, en general están relacionados con interferencias por drogas terapéuticas o calibraciones mal hechas, no llevar bien el control de calidad o tener intervalos de referencia que no se corresponden, ¿sí? Entonces, uno se focaliza en este aspecto en la etapa analítica, ¿sí? En lo que tiene que ver con la metodología. Y reducir el número de errores analíticos resulta en mayor seguridad para el paciente, espero haberlos convencido de eso. ¿Y a qué llamamos error? Bueno, errores, en general, en un sistema, ¿sí? Cualquier proceso, los errores pueden ser acciones no intencionales o intencionales, ¿sí? Dentro de las no intencionales tenemos descuidos, que pueden ser por omisión, o pedidos erróneos, o no hechos a tiempo, o inversiones en el sentido de que es hechas al revés, o pueden ser no intencionales por lapsos, pérdida de, por ejemplo, en algún momento no reconocer algo, o pérdida de memoria, me olvidé que esto era así. Y los intencionales son equivocaciones. Se me borró el cartelito de la traducción, ¿no? Que es, estas equivocaciones pueden ser malos hábitos, no tener habilidades para la resolución de problemas o hacer malas presunciones. Y otra acción intencional puede ser una violación, ¿sí? Que esas sí son las de mala leche, digamos, hechas a propósito, que pueden ser de rutina, alguien que trabaje mal porque sí, sabotajes, que cambien las cosas, o de situación, que está en un lugar donde no tiene que estar y hace lo que no tiene que hacer. Este es un laboratorio ideal, ¿sí? En el laboratorio ideal los instrumentos ya tienen los chequeos incorporados, protecciones del software, protecciones electrónicas, ¿sí? El personal del laboratorio tiene la adecuada formación profesional, educación continuada y entrenamiento y evaluación de competencia. A esto nos referimos, entrenamiento y evaluación de competencia en la tarea específica. Esto no quiere decir que vayan a hacer cursos afuera. Se dispone de procedimientos robustos y reglas registrados en el manual del laboratorio. ¿Por qué? En un sistema de gestión todo se tiene que registrar, si no, no hay evidencia sobre la cual trabajar para mejorar. El control de calidad interno, las calibraciones y la evaluación externa de calidad o los interlaboratorios de Grupo PAR son las defensas frente a los riesgos. ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando los resultados de todos estos elementos y vamos a estar haciendo prevención de riesgos, porque si yo veo que algo anda mal en los controles, no paso los resultados a los pacientes, ¿sí? Y después, tener supervisores o gerentes o evaluaciones externas de organismos regulatorios o lo que sea, nos ayudan a aumentar las defensas, porque uno trabaja mucho cuando viene el auditor, ¿sí? Me van a venir a ver cómo trabajo y tengo que demostrar que trabajo bien, ¿sí? Entonces, no hay que tenerle miedo a las auditorías, hay que mirarlas en el sentido de que en realidad son un aprendizaje, son una ayuda para la mejora en general. Esta es la teoría, ¿sí?, del queso. Cuando se alinean los agujeros del queso, uno tiene protecciones, tiene chequeos para los aparatos, tiene el personal bien entrenado, lo que sea, pero alguna vez puede pasar esto. La ley de Murphy, ¿sí? Si algo va a salir mal, si algo tiene que salir mal, va a salir mal. Esa es la ley de Murphy, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evitar es que esto pase muy seguido. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace la guardia?
¿sí? Todo esto que les puse acá, después, cada laboratorio de guardia tiene su propio menú, ¿no es cierto?, de determinaciones de guardia. Pero globalmente hacen todo esto. Están trabajando con métodos manuales, con métodos automatizados, expresando resultados numéricos, expresando resultados cualitativos. O sea, el que está en la guardia tiene que tener una preparación muy importante, muy especial, ¿sí? Aunque parezca que no, porque cualquiera puede manejar una guardia, no es así. No cualquiera, ustedes tienen que sentirse seguros de lo que hacen y de lo que informan. Entonces, esta es una muy buena herramienta para ser un muy buen profesional de guardia, ¿sí? Hacer evaluación de riesgos y aplicar el sistema de gestión, ¿sí? De la el último punto de realizar los ingresos al sistema informático del laboratorio e informar los resultados críticos a los usuarios, eso no lo vamos a hablar, salvo que haya al final un minutito. Es este último, la información de resultados críticos, es lo que hace el laboratorio de guardia permanentemente. Muchas veces en un laboratorio especializado en endocrino, por ejemplo, no hay muchas cosas que sean críticas. Y un resultado crítico es el que pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? En el laboratorio de guardia sí que hay un montón. Y la comunicación es clave, porque hay que saber comunicar y la persona que me escucha y recibe tiene que saber interpretar lo que le estoy diciendo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir más a la parte analítica, ¿sí? Dijimos que las calibraciones, los métodos, eran las herramientas que teníamos. Usar un método validado para su uso pretendido es la primera herramienta. El método tiene que estar validado para lo que yo lo quiero usar. En el caso del laboratorio de guardia, a lo mejor no es tan importante que tengamos un valor, bueno, colesterol no es una determinación que se haga por guardia, pero digamos, no es importante que tengamos una muy buena precisión. Sí es importante que no tengamos un sesgo, ¿sí? Todo esto depende del analito del que estemos hablando, pero digamos que la idea de usar métodos validados es que esté validado para lo que lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si hacen glucosa en distintas matrices, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, hacen glucosa. Ustedes tienen que asegurarse, primero que nada, mirando el inserto, de que el reactivo que están usando esté validado para el uso en líquido céfalo. Si no, lo tienen que validar ustedes, ¿sí? Para la validación, perdón, para la verificación, no para la validación, uno lo que usa es el protocolo de P15, la CL6, ¿sí? Que brevemente está descrito acá, y este protocolo se llama verificación de la precisión y estimación del sesgo sobre las declaraciones del fabricante en el inserto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la EP15, lo que hago es ver si en mis manos, en el laboratorio, yo puedo reproducir lo que el fabricante declara en el inserto, que es lo que él obtuvo cuando estaba fabricando el reactivo, ¿sí? Acá no estamos hablando de si es apto para el propósito, si me sirve o no me sirve. El que dice si me sirve o no me sirve soy yo, que le pongo el requisito de calidad, ¿sí? Entonces, este protocolo para verificar la precisión usa, abreviadamente, muestras de pacientes de control externo o materiales de control, 5 replicados por corrida de 5 a 7 días en diferentes niveles de decisión clínica, ¿sí? Y para estimar el bias son los mismos datos si tenemos materiales de control con valor asignado o materiales de evaluación externa con valor, que ya tienen un valor por lo menos asignado por consenso, ¿sí? Entonces, usamos para calcular el bias relativo
la media del grupo como valor asignado, ¿sí? Ese fue el trabajo que hiciste vos cuando estuviste. Todas estas herramientas, ustedes en realidad no las hacen en el laboratorio de guardia. Ustedes en el laboratorio de guardia reciben algo que se supone que ya fue validado. ¿Está bien? Entonces, si realmente quieren saber si fue validado, lo que tienen que pedir es la evidencia. ¿Cuál sería la evidencia? Alguna vez lo hicieron, ¿sí? Entonces tienen que estar los datos. Y tiene que estar evaluado por alguien responsable que diga, sí, esto sirve para medir, no sé, glucosa en orina, o glucosa en líquido céfalo, o no sé, lo que quieran. Pero el responsable es el del sector, digamos, no es el laboratorio de guardia en sí. Bueno, así estamos seguros que estamos usando un método validado, ¿sí? Verificado, perdón. Si uno tuviera que hacer validación, además, lo que tiene que hacer es ver interferencias, ¿sí? O sea, si estoy usando, otra vez volviendo al ejemplo de glucosa en líquido céfalo, si estoy usando un reactivo que en el inserto no dice que sirve para líquido cefalorraquídeo, entonces yo voy a tener que hacer la verificación de la precisión y del bias usando otros protocolos diferentes, no la EP15, sino la EP9 y la EP5, y voy a tener que probar interferencias también. Las interferencias que se prueban es hemólisis, lipemia, ictericia, reacciones cruzadas de sustancias similares, presencia de autoanticuerpos y, por ejemplo, para prolactina, si cruza o no cruza con macroprolactina, pero bueno, en el laboratorio de guardia eso no es importante. Y sí podría llegar a ser importante verificar anticuerpos JAMA, que estos anticuerpos son interferentes en los inmunoensayos, ¿sí? Son anticuerpos que las personas generan contra antígenos animales. Entonces, estos anticuerpos pueden llegar a bloquear en los inmunoensayos a los sitios de unión. Y podemos llegar a tener resultados falsamente elevados o falsamente disminuidos según cómo se peguen. Estos anticuerpos JAMA tienen alta frecuencia en personal que trabaja con animales. Por ejemplo, veterinarios, por ejemplo, gente que trabaja en bioterios, gente que trabaja en el campo. Entonces, sí, cuando uno tiene en la población de pacientes este tipo de interferencias, tiene que pensar, primero tiene que ir a ver si el paciente del cual estamos hablando no podría tener uno de estos anticuerpos, ¿sí? Cuando tiene un resultado raro. La otra cosa que hay que validar es el intervalo de referencia, ¿sí? Porque en general uno acostumbra a usar el intervalo de referencia que informa el fabricante en el inserto. Eso es válido para algunas cosas, no para todas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para validar entonces el intervalo de referencia si en el inserto no está validado el reactivo para otra matriz? Estas son las opciones, ¿sí? Podemos adoptar de bibliografía. Cuando adoptamos de bibliografía, lo que tenemos que hacer es verificar la consistencia demográfica y la trazabilidad del sistema de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que la población en la que se haya hecho esta referencia bibliográfica tiene que coincidir con la que yo lo voy a usar. Si soy un laboratorio pediátrico, no puedo usar valores de referencia, por más que estén publicados, en adultos. Es tan fácil como eso. Entonces, eso es verificar la consistencia demográfica, y la trazabilidad del sistema de medición se refiere a con qué hicieron esos valores de referencia, si es comparable el método con el que yo voy a usar. Otra opción es transferirlos
desde lo que me dice el fabricante del inserto, verificando con 20 muestras de pacientes normales. Si de estas 20, 18 caen dentro de ese intervalo de referencia, el intervalo está verificado y puedo usarlo. ¿Sí? Y si no existen bibliografías, si el fabricante no me lo informa, esa es la manera de hacerlo. El protocolo de la IFSC, que usa 120 muestras normales para cada grupo etario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, valores normales de antígeno prostático en población adulta, además lo tengo que hacer, si los voy a expresar por décadas, para cada década tengo que tener 120 pacientes. ¿Sí? Y una vez que tenemos el método validado, verificado, lo vamos a usar en rutina. Pretendemos que los valores que determinamos en esa validación o en esa verificación se mantengan a lo largo del tiempo. Y para verificar eso, usamos el control interno. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se implementa el control interno, que era la parte central de la charla, digamos. Vamos a ver cómo se usan las multirreglas, cómo se planifica y qué es el Six Sigma brevemente. Todo esto, el Six Sigma, las reglas, lo que quieran, si estamos usando malas muestras, no sirve para nada. Es lo mismo que cuando tenemos el mejor método, pero la muestra que sacó el extraccionista me la manda hemolizada y entonces si yo tengo interferencia por hemólisis no me sirve tener el método. Porque ya parto de una mala muestra, el resultado va a ser malo a pesar de que estoy trabajando muy bien. ¿Sí? Acá es lo mismo. Las muestras que usemos para control interno son claves para tener una buena estadística, una buena herramienta que nos permita evaluar la variabilidad de nuestro proceso. Además, el profesional, en este caso, sería el encargado de calidad en el laboratorio de guardia, ¿sí? Directamente, tiene que actuar sobre los desvíos de la línea de base. O sea, tiene que saber qué hacer, qué buscar, para qué lado disparar y no simplemente volver a pasar el control o recalibrar. ¿Sí? Porque eso es perder tiempo y plata. Para lo cual, el personal tiene que tener capacitación. ¿Sí? Esto es una mínima capacitación, entonces, en cómo se implementa el control interno. Hay muchas maneras de implementarlo, ¿sí? Como hay muchas maneras, si usamos una mala, nos va a llevar a tener más errores de los que esperábamos, ¿sí? Y el principal objetivo del control interno, como ya les dije, es verificar que no nos movemos demasiado alrededor de la línea de base que establecimos en la validación, ¿sí? Nos sirve para determinar que los resultados de los pacientes son confiables y pueden liberarse. El control interno es prospectivo. Uno asume que lo que le pasa a las muestras de control le va a pasar también a los pacientes. ¿Sí? Entonces, eso les está marcando la importancia de tener una buena muestra para control. ¿Sí? En general, la muestra tiene que ser de la misma matriz que las muestras de los pacientes que voy a analizar. ¿Sí? Eso es fácil cuando estamos hablando de sueros. Pero orina, líquido cefalorraquídeo, ya es otra cosa. Entonces, a lo mejor, para complementar, conviene, cuando estamos trabajando en el laboratorio de guardia con matrices diferentes, es tener un pulsito de orina o de líquido o lo que sea, que me sirva como control además del que tenemos ya de suero, que es el que se usa de rutina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí está.
Bueno, entonces vamos a multirreglas y demás. ¿Qué es el control interno? Es analizar siempre la misma muestra de la misma manera a lo largo de muchos días. Cuanto más días mejor, porque esto es estadístico. Entonces, cuanto más número de datos tenga, mejor voy a estimar la variabilidad y el valor de la media para ver si tengo sesgo. Acuérdense que evalúa la precisión, ¿sí? Y como evalúa la precisión del sistema analítico, lo que dice ahí es que tenemos que hacerlo siempre con el mismo método de equipamiento y personal que las muestras de los pacientes, ¿sí? Claramente uno trata de hacer eso, aunque hay gente que lo implementa mal y no hace eso. Si yo paso las muestras de los pacientes una sola vez, los controles los tengo que pasar una sola vez, no lo puedo hacer por duplicado o triplicado. Ay, gracias. Otra vez tiene que ver con esto de que nosotros suponemos que lo mismo que le pasa a la muestra de control le va a pasar a la del paciente. Entonces no podemos pasar 3 o 4 veces a hacer replicados del control si cuando pasamos la muestra del paciente lo hacemos una sola vez. Cuando está fuera de especificación, estamos en el proceso de toma de decisiones. Tengo que evaluar qué pasó, tengo que ver cómo lo puedo arreglar, tengo que registrar qué hice para que el que viene atrás mío, porque la guardia cambia de mano, el que viene atrás mío no le pase lo mismo, o si le pasa lo mismo sepa qué hacer. Y acuérdense que una vez que implementamos la acción correctiva la tenemos que verificar, ¿sí? Una vez que la verificamos, recién ahí podemos pasar las muestras de los pacientes. En el caso del laboratorio de guardia, a veces la implementación de la acción correctiva hace que el tiempo que pasa, el resultado ya no sirve, ¿sí? Entonces, para que no pasen todas estas cosas, el laboratorio tiene que conocer las características de desempeño del método que está usando. Para cada una de las cosas estamos hablando, ¿no? Tenemos que seleccionar un buen procedimiento de control y unas buenas muestras, dijimos. Y otra vez, para que sea útil, todo el personal involucrado tiene que conocer cómo es el procedimiento y tiene que estar capacitado en la implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tendría, sobre todo en el laboratorio de guardia, otra vez que cambia tanto de mano, tiene que tener por escrito el procedimiento, cómo se pasan las muestras, qué controles tengo que pasar para cada determinación, qué regla voy a usar y cómo voy a implementar las acciones correctivas, ¿sí? Yo sé que es mucho escribir, pero les aseguro que vale la pena sentarse y hacerlo, aunque sea una vez, para darse cuenta de la cantidad de veces que uno se puede equivocar y que estas cosas lo pueden evitar. Y, por supuesto, completar los registros bien es la premisa número 1, ¿sí? No me puedo olvidar un día de anotar cuánto me dio el control, porque ese día, entonces, el que viene atrás mío, o al día siguiente yo mismo, no voy a saber si varié o no varié, o si lo que varié es aceptable o no. Bueno, aquí dice, en el caso del laboratorio de guardia, implica además el proceso postanalítico de comunicación de resultados críticos que debe ser consensuado con los médicos tratantes, ¿sí? O sea, cuáles son los resultados que les voy a pasar de urgencia, aunque a lo mejor no haya podido implementar la acción correctiva, ¿y a quién se lo voy a pasar? ¿Sí? Imagínense que me atiende el teléfono a la señora de limpieza y yo se lo paso a la señora de limpieza y
¿Qué sabe? O muchas veces le pasamos un número y el que está del otro lado no sabe las unidades. Caso típico, el calcio. Hay quien lo entiende en miliequivalentes y hay quien lo entiende en miligramos decilitro. ¿Sí? Esas cosas tienen que estar consensuadas con el usuario médico, digamos. ¿Sí? Por eso, las reuniones tipo pase de sala o discusiones de casos clínicos que hacen, si no los invitan, traten de que los inviten o métanse igual, porque esto es una cosa muy importante para la seguridad del paciente, que el que recibe el resultado entienda lo que le estamos diciendo. Imagínense que cuando estamos pasando un resultado crítico no está en el papel. En el papel, además, tenemos la suerte de que figuran las unidades y los valores de referencia. Bueno, vayamos ahora a los errores. Estos errores que vamos a ver aquí son intrínsecos de cualquier medición, ¿sí? Las mediciones tienen errores por precisión y por sesgo, ¿sí? El error de imprecisión y el desvío. La precisión es una definición, es una cualidad, y esa es la definición, es el grado de acuerdo entre resultados cuando se analiza una misma muestra repetidamente, la misma muestra muchas veces, ¿sí? Y da cuenta de los errores casuales y se mide por la desviación estándar de Gauss. La desviación da cuenta de los errores sistemáticos y es la diferencia entre el promedio de un conjunto de resultados y el valor verdadero o más probable de una muestra. Y la exactitud integra los dos conceptos, ¿sí? Un resultado exacto es preciso y no desviado. Es el que da en el blanco, ¿sí? La manera de ver la exactitud es el error total o la incertidumbre, como le quieran llamar, porque en el fondo la expresión de ambos es lo mismo, ¿sí? El error total se expresa como un porcentaje y la incertidumbre se expresa como un rango, que es el rango dentro del cual puede estar el valor más probable. Es lo mismo, en el fondo es lo mismo. Bueno, entonces dijimos que podemos tener errores aleatorios, errores sistemáticos, que el error total estadístico es la suma de los dos, ¿sí? Acuérdense, no se suman los errores, se suman las varianzas, y para sacar el error saco raíz cuadrada, eso es lo que está ahí, en esa fórmula. Y en general lo que tenemos, aparte de los errores intrínsecos de la medición, son estos, los errores groseros. Que después, sí, cuando uno hace el control interno, los ve como un desvío sistemático o lo ve como un error al azar, pero no es del método, es un error grosero causado por un procedimiento mal validado o por no atenerse a los instructivos o por manejar mal las muestras y los controles. Cualquiera de todos estos se va a traducir en la carta de control después como un salto que puede ser de azar o sistemático. Entonces, ¿cuáles son los cálculos que vamos a hacer? Con esto los voy a aburrir un rato, ya lo sé, pero bueno, tienen que saber qué cuenta están haciendo y para qué sirve, porque si no siempre es lo mismo, estamos siempre apretando botones y no sabemos lo que hay atrás del botón. Entonces, ¿qué cálculos vamos a hacer? Vamos a calcular coeficientes de variación, desviaciones estándar y media, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando compramos controles comerciales, eso ya viene en el inserto. Otra vez, dijimos antes, siempre tenemos que verificar las declaraciones del fabricante. En este caso, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Puede ser que tenga el rango para cualquier cantidad de métodos hecho por un número distinto de laboratorios. Ese rango determinado usando distinto número de datos, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar que a nosotros nos da lo mismo. Es lo mismo que hablamos antes. Como dice ahí, los rangos que vienen en el inserto
pueden no ser aceptables para el método y muestran el desempeño de distintos laboratorios. Además de incluir la variabilidad dentro del laboratorio, incluye la variabilidad entre laboratorios. Así que son muy amplios. ¿Sí? En general, si ustedes usan solamente los rangos que vienen en el control, siempre les va a entrar. Entonces, esto no es, al ser tan amplios los rangos, tan laxos, no me va a servir a mí como para establecer los límites de mi funcionamiento. El CLIA, la ley de los americanos, les exige que cada laboratorio determine su propia media de desvío estándar. Esa es la cita de la ley. O sea que no es cualquier cosa. No hay que usar los rangos que vienen en el inserto. Inicialmente sí se pueden usar, pero uno los tiene que ir recalculando su propia media y recalculando su propia desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos valor asignado del material que estamos usando? ¿Qué hacemos cuando preparamos nuestro pool? ¿Sí? Que yo les dije que muchas veces es bueno tener un pool de la matriz con la cual vamos a trabajar con los pacientes, cuando no es suero. Entonces, ¿cuántas medidas del material necesitamos para el primer cálculo? Por lo menos 20 datos durante por lo menos 2 semanas o 10 días laborables. ¿Sí? Con estos 20 datos vamos a ver qué es lo esperable para nuestro laboratorio inicialmente. ¿Sí? Cuantos más datos tengamos, mejor, porque vamos a estar incluyendo cambios de lote, operador, ¿sí? Que en el laboratorio guardia pasa permanentemente. En la práctica, los cálculos se hacen una vez por mes, ¿sí? El recalcular la media o la desviación estándar, y después se acumulan mes a mes para establecer mejor los límites de control. ¿Sí? Los resultados que usamos de los controles para hacer estas estadísticas tienen que tener al menos una cifra significativa más que los valores reportados para los pacientes. Si yo reporto proteínas con un solo decimal atrás de la coma, para llevar la carta de control de proteínas tengo que tener los 2 decimales después de la coma. Eso es lo que dice ahí. Porque si no, no vemos variación. ¿Sí? Cuando ustedes pasan un suero cualquiera, les va a dar la proteína total 6,3, 6,3, 6,3. Y en realidad la variación está en el otro decimal. Entonces no nos sirve para los controles. Esta es la ecuación de la media. ¿Y qué representa? Es el promedio de medidas individuales, ¿sí? El valor medio de un número de valores de determinación. ¿Y qué nos dice sobre el desempeño del método? Es un estimador de la tendencia central. Este dato es el que nos va a servir para evaluar si tenemos un sesgo o no. ¿Sí? Un corrimiento sistemático se va a ver reflejado en el control como un cambio de la media. Que eso pasa, por ejemplo, puede pasar cuando cambio de lote reactivo, que me cambia la media del control. Esta es la ecuación de la desviación estándar, ¿sí? Que lo que hacemos es fijarnos en la diferencia entre el valor asignado que calculamos como media antes y cada valor individual. ¿Sí? Esa es la ecuación, la de otra es la simplificada y es la que nos refleja la variabilidad de la determinación. ¿Sí? Se relaciona con la dispersión. Como estamos hablando de variables continuas, la medición sigue en general una distribución normal y dentro de la campana de Gauss tenemos entre un desvío, más o menos un desvío, el 68% de los datos, entre más o menos 2 desvíos, el 95,5% de los datos, y entre más o menos 3 desvíos, el 99,7% de los datos.
La desviación estándar, entonces, es una medida del ancho de la distribución. Cuanto más chica sea la desviación estándar, más robusta es la determinación. ¿Sí? El coeficiente de variación, esa es la fórmula, me relaciona las dos cosas, la desviación estándar y la media. ¿Sí? Y me sirve para comparar, entonces, como es un valor normalizado, porque estoy dividiendo por la media, me sirve para comparar el desempeño de distintas determinaciones. ¿Sí? Y además también, por supuesto, para un rango en distintos rangos de concentración. Entonces, los límites del control, ¿sí?, para la carta se calculan como más o menos un número determinado de desviaciones estándar. De acuerdo a la campana de Gauss, si ponemos más o menos 2 desvíos como los límites del control, vamos a tener más o menos el 95% de los datos adentro. ¿Está bien? Entonces, eso es cómo se hace la cuenta, nada más. Tengo un valor de material de media de 200 miligramos y una desviación estándar de 4, los límites van a ser 4 por 2, 8, 208 y 188, perdón, de 3 desvíos, y 212 y 192 y 208 los 2 desvíos. Y con eso armo la carta. ¿Está bien? De nuevo, los resultados del control y la desviación estándar tienen que tener por lo menos una cifra significativa más que la que usamos como para expresar los resultados clínicos. ¿Sí? Y si no, hay que poner todas las cifras y redondear al final. Entonces, los resultados de las distintas muestras los vamos a resumir con estos valores, con la desviación estándar, el coeficiente de variación y el número de determinaciones por mes. Lo que hacemos para tener estimadores más robustos es acumular los datos en periodos determinados y estos se llaman límites acumulados entonces. La desviación estándar acumulada se calcula haciendo el promedio ponderado de las desviaciones estándar de cada mes, por ejemplo. Esa es la fórmula, ¿sí? La media acumulada es lo mismo, es el promedio, pero ponderado, con el número de datos que usé para determinar la media mensual cada vez. Esa es la fórmula. Y esto es un ejemplo de una tabla que tiene los cálculos acumulados. En el primer mes tuve 20 datos y bueno, esas son las cuentitas que tengo que hacer y me da, con esa desviación estándar y esa media que calculé, límites de control que son los que uso para empezar a dibujar la carta, ¿sí? Fíjense que ya en el segundo mes tengo otra vez 20 datos, pero el acumulado tiene 40. Fíjense la diferencia que hay entre la desviación estándar del mes y la acumulada. ¿Sí? Cada vez calculo con más datos, ¿sí? Es bastante estable mi método, la media se mantiene mucho. Y ahora vamos a hablar un poco más de otra nomenclatura, ¿sí? El Z-score es lo mismo que hablar de desvíos estándar, ¿sí? El Z-score se calcula como el valor del control, por ejemplo, en el día, la diferencia con la media asignada, dividido la desviación estándar. O sea, es una desviación estándar. El Z-score me dice si es mayor que 2 o menor que 2, que estoy por afuera de los límites de control. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para evaluar dos materiales a la vez. ¿Sí? Aunque tengan distinta concentración, si yo tengo la carta expresada en concentración, va a ser difícil comparar. Si yo calculo Z-score, voy a tener un número que es fácil de comparar. Tengo
un valor que se me va por 2 desvíos en el control bajo y otro valor que se me va por 2 desvíos en el control alto, estoy en problemas. ¿Sí? Se pueden ver tendencias entre materiales o entre corridas. Y el SDI, que es otra nomenclatura, para los que puede ser que hagan alguno de ustedes el control de Biorad, Biorad expresa con esta terminología y es lo mismo, un SDI es un Z-score. Entonces, un SDI de 1 indica que el resultado está a un desvío estándar de la media, y en distintas muestras, esto es para el control externo, si nos informan SDI de distintos valores, lo que podemos hacer es ver un promedio, y si todas tienen el mismo signo, tenemos una tendencia a un sesgo positivo en este caso, ¿no? Y el sesgo promedio con estos datos es 1.3. Entonces, la diferencia es que uno se usa en control externo, el SDI, y el Z-score se usa en control interno. Bueno, una vez que ya sabemos cuáles son los límites de control, tenemos que saber si nos sirve para lo que estamos midiendo, nos sirve para lo que lo queremos usar. ¿Qué quiere decir? Que tienen que cumplir un requisito de utilidad clínica, por lo menos. ¿Sí? El más conocido es el de la glucosa. La glucosa, el requisito clínico es que para un nivel de 100, la diferencia no puede ser mayor al 10%. Ese es un requisito de calidad expresado como un coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, esos requisitos de calidad tienen que estar siempre como límite arriba del cual no me puedo pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Mi carta de control, mis límites de control, siempre tienen que estar adentro del requisito. ¿Sí? Entonces, si el requisito de glucosa es 10%, mi carta de control tiene que estar de la media, supónganse que es un control de 100, entre 110 y 90. Todos mis controles tienen que caer siempre ahí adentro. ¿Cómo establecemos estos requisitos? En general se conocen como requisitos de error total máximo admisible o tolerable. ¿Sí? También podemos encontrar en distintas tablas máximos errores tolerables de precisión o de sesgo, pero el que usamos en el laboratorio es el de error total. Estos requisitos vamos a encontrar para muchos, pero no para todos. ¿Sí? En general, solamente vamos a encontrar requisitos para valores cuantitativos. Estamos en problemas a veces con los métodos cualitativos. El laboratorio tiene muchos analitos de muy diferentes características y tiene que buscar requisitos para cada uno. ¿Está bien? Tenemos que establecerlo siempre antes de evaluar el método. ¿Sí? O sea, ¿para qué evalúo el método? Para ver si me sirve. ¿Y para qué me tiene que servir? Para cumplir el requisito. ¿Sí? Vamos a comparar los datos, los cálculos que hicimos en la validación contra este requisito. ¿Se acuerdan que dijimos que en la validación sacábamos coeficientes de variación y sesgos? Esta jerarquía recomendada para establecer requisitos es la que se estableció en Estocolmo en un simposio de mucha gente, y ahora en Milán en 2015 los bajaron a 3, estos 5 bajaron a 3, pero la jerarquía quiere decir que primero voy a ir a buscar el requisito médico. Si no encuentro, no existe, busco el de variabilidad biológica. Si no está determinado por variabilidad biológica el requisito, voy a tratar de sacarlo de intervalos de referencia. Pueden existir regulaciones a cumplir y finalmente las especificaciones del fabricante. ¿Sí? Lo último,
Si no tengo nada, recién ahí puedo decir, voy a usar las del fabricante como requisito. Los requisitos médicos, entonces, están basados en criterio profesional, ¿sí? Pero son a veces mucho más estrictos y a veces son mucho más laxos, depende del analito en sí y para qué se vaya a utilizar la determinación, ¿sí? Requisitos médicos conocidos tenemos para colesterol HDL y LDL, los que estableció el NCEP, que es National Cholesterol Educative Program de los americanos. Para glucosa y hemoglobina glicosidada, los de la Asociación Americana de Diabetes, y para creatinina y filtrado glomerular, los del NKEP, que también es National Kidney Education Program de los americanos. La variabilidad biológica, saben dónde buscar todos los datos, están en la página de WestGuard, tienen todos los requisitos, el origen, declarado el origen de cada uno, de los que se pueden calcular. Se expresan como un coeficiente de variación y son muy útiles para hacer el cálculo del cambio mínimo significativo, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ir más rápido entonces. Estos serían los requisitos deseables de imprecisión, sesgo y error total derivados de variabilidad biológica, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Que si yo voy a hacer repetibilidad, el coeficiente de variación que yo obtenga tiene que ser la mitad de tabla de variabilidad biológica intraindividual. ¿Eso es por qué? Pues yo voy a hacer, por ejemplo, un seguimiento de un paciente. Si yo tengo que decidir si hubo un cambio, mi método tiene que ser lo suficientemente preciso como para no disfrazar el cambio del paciente. Entonces, el requisito deseable para imprecisión es la mitad de la variabilidad biológica intraindividual. En el sesgo se tiene en cuenta la variabilidad entre individuos para el cálculo del requisito y el requisito de error total es la suma de los dos, el de imprecisión y el de desvío. Cuando usamos intervalos de referencia para determinar requisitos, el problema es que hay muchos ensayos de los que usamos que no tienen un intervalo de referencia conocido, ¿sí? Y no se aplica a los que tengan valor de corte. Hay dos maneras de calcularlo y es que el error total tolerable es la cuarta parte del intervalo de referencia o la mitad del intervalo de referencia según estas dos posibilidades, que es la regla de Tong o la del CLIA, ¿sí? Y esta es la diferencia que uno obtiene entre una y otra, ¿sí? La de CLIA es mucho más laxo que usar la regla de Tong. Y eso, lo que usemos según, va a depender del método que tengamos. Los valores del CLIA están en las tablas de WestGuard. Este es un ejemplo de algunas de las determinaciones para el laboratorio de guardia, ¿sí? El error máximo tolerable para el conteo de rojos es un 6%. Esto quiere decir que mi carta de control va a tener que tener como máximo, muy máximo, un 6% de tolerancia. Como ven, hay algunos que se expresan como un porcentaje fijo y otros que pueden ser variables, como los de que dice que, por ejemplo, la presión de oxígeno, más o menos 3 desvíos estándar del valor asignado. También podemos usar como requisitos de calidad lo que encontramos en las evaluaciones externas. El grupo par, por ejemplo, nos puede servir, ¿sí? Si el grupo par tiene un coeficiente de variación, supónganse, el grupo par es el equipo, el analizador, no sé, el Wiener CM250
con el reactivo de Wiener para creatinina, ¿sí? Ese es el grupo par. Si el grupo par tiene un coeficiente de variación en la evaluación externa de un 10%, yo, laboratorio, no puedo ser peor que un montón de laboratorios. Entonces, ese es mi requisito. No puedo tener más que el grupo par, ¿sí? Y como habíamos dicho por último, las especificaciones del fabricante, y me quedé corta con el tiempo con la parte, ¿o seguimos? ¿Un poquito? Bueno. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuáles son las reglas que vamos a aplicar? ¿Sí? Tenemos que conocer el nivel de calidad del método, ¿sí? Esto es planificación. ¿Qué regla vamos a usar para controlar? Es planificación, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer cómo funciona el método, cuál es el requisito que queremos cumplir, qué probabilidad de falso rechazo y de detección de error necesitamos, y cuál es la estabilidad del método. ¿Qué es la probabilidad de falso rechazo? Cuando uno tiene una regla ideal de control, ¿sí? Esperen un poquito que volvemos acá. Probabilidad de falso rechazo y probabilidad de detección de error en un método ideal. Yo quiero un 100% de probabilidad de detección de error y un 0% de falso rechazo, ¿sí? No quiero dejar de detectar ningún error y no quiero rechazar corridas falsamente. Que los controles me dieran mal y en realidad estaba bien la corrida. ¿Se entiende? Idealmente eso no pasa. Idealmente en la rutina, digamos, uno obtiene, o el mejor método para que tiene la mejor combinación de probabilidad para detectar errores, es el que tiene una probabilidad de detección de error del 90% y un falso rechazo del 5%. De las muestras ya hablamos un poquito, ¿sí? Lo que es importante recordar es que las muestras de control tienen que tener valores cercanos a los valores de decisión clínica, ¿sí? Porque nosotros queremos asegurar que los valores en los cuales la toma de decisiones de otra persona va a tener efectos sobre un paciente sea la mejor posible. ¿Qué pasa cuando nos vamos del control? Bueno, vamos a tener que revisar, esas son las acciones correctivas, revisar los datos, revisar otros parámetros del ensayo, revisar la calibración y revisar los reactivos y el instrumental. Vamos a usar un método estadístico que se llama multiregla para hacer el control interno. Es una combinación de criterios de decisión que vamos a aplicar sobre dos materiales de control diferentes medidos una o dos veces, eso es para química o serología, y tres materiales, tres niveles para hemato, coagulación e inmunoensayos. Y lo que vamos a registrar son los valores numéricos, que puede ser de concentración o puede ser de título o de absorbancia, de lo que quieran. Siempre es un número. Esta es la combinación de reglas, entonces, para dos materiales de control. Esta sería la que usamos para química y serología, ¿sí? Tenemos un valor de decisión de normal a patológico y a lo mejor otro valor de decisión clínica. Entonces, para saber si están bien los resultados, lo que hago es mirar los valores de los dos controles, ¿sí? Esta es la combinación de reglas. La primera es la 1,2S. Eso dice si uno de esos dos valores se va por arriba de 2 desvíos estándar. Si eso no pasa, valido la serie y los pacientes salen. Si pasa eso, no me voy, se me fue por arriba de 2 desvíos estándar, no voy a repetir el control inmediatamente, no voy a recalibrar inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar lo que sigue. Lo que estoy haciendo de esta manera es disminuir la probabilidad de falso rechazo. Entonces, la que sigue es la 1,3S. Si ese valor que se iba por arriba de 2S se fue por arriba de 3S, estoy afuera de la curva de Gauss. Entonces es un valor que no pertenece a la población, rechazo la serie y tengo que implementar una acción correctiva.
Si eso no pasó, me voy a la segunda regla, es la 2,2S. Los dos materiales se fueron por arriba o por abajo de dos desvíos estándar. ¿Sí? Los dos materiales. O dos determinaciones consecutivas del mismo material. ¿Sí? Si eso pasa, rechazo la serie. Si no, voy a la que sigue, que es la R4S. R4S quiere decir que el rango entre los dos valores de los dos controles tiene una diferencia mayor a 4 desvíos estándar. Uno está arriba y el otro está abajo. Caso típico, pasé los controles al revés. Sigo. La 4,1S es la que sigue. 4 valores del mismo control están por arriba de una desviación estándar. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de error es ese? Sistemático. Y si no, si esto es un error sistemático notable, si no, la que sigue es la 10X, 10 valores del mismo lado de la media. Algo está pasando, hay una tendencia que tengo que revisar, aunque no se quebró ninguna de las demás. Si no pasa esto, entonces eso fue solamente una señal de alarma. Es un dato que está o acá de la cola de la campana, por arriba del 95%, pero pertenece a la población. No, el de 3S no pertenece. Eso es la 1,3S, esos son los límites, el amarillo es 2SD, el rojo es 3SD. ¿Sí? Entonces, ese que está ahí es cuando se quiebra la regla 1,3S. ¿Sí? Esta es la amarilla, la 1,2S. Está por arriba de 2, pero por abajo de 3. ¿Sí? Es una señal de alarma y no de rechazo porque tiene una alta probabilidad de falso rechazo. Más del 10%. ¿Qué quiere decir? Que el 10% de los controles que me dieron 1,2S y yo rechacé la corrida, eran buenas corridas. O sea, ahí es una pérdida de dinero y de esfuerzo del personal. La que sigue, la 2,2S, es esa. Esto es en el mismo material, ¿sí? Pero se puede ver en dos medidas de diferentes controles en la misma corrida. Eso uno elige la regla y cómo la aplica de acuerdo a la planificación. Esta es la R4S, que les decía, la situación más común es pasar los controles al revés. Esta es la 4,1S y esta es la 10X. La combinación la vamos, ¿para qué me marca cada una? Es lo que dice en esta tabla. ¿Sí? Las primeras son error aleatorio y las últimas son error sistemático. O si yo tengo, con respecto al estado inicial, un corrimiento de 1,2S, ¿sí? En la media, ya me está marcando un error sistemático. Esto lo vemos en el acumulado. Bueno, esto es si se aplican entre materiales. Y este es un ejemplo de una instrucción de trabajo para control interno. Dijimos que todo el personal tiene que hacerlo de la misma manera para que esto tenga utilidad, ¿sí? Para que los datos que recogemos sirvan para calcular una buena estadística y estimar el desempeño del método, esto tiene que estar implementado, comprendido y hecho, digamos, registrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento estadístico que vamos a usar de la multirregla? ¿En qué materiales? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo se interpretan las alarmas? Que es la tablita que vimos antes. ¿Qué resultados tienen que hacer dentro de la misma corrida y cuáles entre materiales? ¿No? Entre corridas. Y las posibles soluciones al problema. Quiero pasar esto rápido porque esto les iba a mostrar pero no lo vamos a ver. Quiero detenerme en esto, ¿sí?
dijimos que cada regla que se quiebra tiene una pinta que me lleva a pensar en un error al azar o un error sistemático. Entonces, en esta tablita, ¿sí?, por ejemplo, ¿cuáles son los errores asociados a la muestra? Son errores groseros, pero se traducen en el control interno como un error, una quiebra de una de estas reglas que me marcan error al azar o sistemático, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede pasar con la muestra? La muestra de control está contaminada, puse al revés, no sé, se evaporó, lo que sea. Todo eso me va a traer, por ejemplo, más errores sistemáticos, que yo voy a ver como sistemático otra vez en la carta. No es del método el error sistemático. Errores de identificación, errores en la preparación. Lo que es asociado al reactivo. Lo más común es el reactivo quedó fuera de la heladera y no es estable fuera de la heladera. Quedó en borde del aparato, ¿sí? Por ahí estoy usando reactivos vencidos. Por ahí cambié el lote y hay diferencias en el lote y no lo verifiqué. Diferencia de matriz, ¿sí? Errores de reconstitución, cuando yo tengo materiales liofilizados, ¿sí? Es muy importante que la persona que prepara la primera vez reconstituye lo haga con una pipeta calibrada, ¿sí? Porque si no, de frasco a frasco vamos a tener una diferencia sistemática. Por ejemplo, lo que puede ser asociado al método y que me va a dar errores sistemáticos es no considerar la linealidad. No puedo pasar un material de control que está fuera de la zona de linealidad, no me sirve. El material de control tiene que estar dentro del rango del ensayo. Y esto, que sería lo que más puede pasar en el laboratorio de guardia, el error asociado al equipo. ¿Qué podría ser? ¿Qué les parece? Lo peor que nos puede pasar es, por ejemplo, tubuladuras obstruidas en las pipetas. Un error al azar nos va a marcar eso en todos los controles al azar, en todas las determinaciones. Un error, por ejemplo, en el fotómetro, también me va a pasar en todas las determinaciones que se miden en la misma longitud de onda en el aparato. Bueno, las temperaturas obviamente, ¿no? Son las de siempre. Y también nos puede pasar que nos equivocamos al registrar el control y lo pusimos en otra hoja, en la hoja de otra determinación. Este es uno de los errores más comunes en el control externo. Ponen, por ejemplo, hemoglobina por hematocrito cuando ingresan resultados. ¿Cómo analizamos el desempeño? Porque acá pusimos las reglas, pero ¿funciona o no funciona? Para eso usamos el Six Sigma, ¿sí? Esto es el Six Sigma, calcula el número de desviaciones estándar que entran dentro de las especificaciones de calidad del proceso, ¿sí? ¿Cuál es la especificación de calidad nuestra? La que sacamos como requisito de calidad de las tablas. Lo que voy a hacer con el cálculo de sigma es evaluar el proceso viendo cuántas desviaciones estándar entran dentro de este rango de especificación. Esto, ¿sí? Tengo el valor esperado y la tolerancia para un lado o para el otro, más o menos 10%, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas heces entran dentro de la especificación? Entonces, para calcularlo tengo que conocer la especificación de calidad, tengo que conocer el error sistemático y tengo que conocer la imprecisión, ¿sí? Que ya los calculamos, porque los sacamos del control interno y del control externo, y entonces vamos a medir la capacidad del proceso pensando que podemos tener un sesgo. La cuenta que se hace es
el error tolerable o especificación de calidad menos el error sistemático dividido la imprecisión. Ese es el valor sigma, ¿sí? En este caso tenemos un sesgo en esta figurita de 1.5. La cuenta es, el error total son los 6 sigma. 6S menos 1.5S dividido S me da 4.5. Ese es el valor sigma de esta distribución. Ya está. Ya termino. Entonces, esa es la cuenta y un ejemplo. Y acá terminamos. Recuerden que lo que se acepta como valores sigma muy bueno es de 5 a 6, aceptable de 4 a 5, y por abajo de 4, entre 3 y 4, y por abajo de 3 no sirve. Eso es para cualquier proceso. Entonces, la cuenta, si yo tengo una especificación de calidad de 12% como error máximo tolerable, tengo un método que no tiene error sistemático, o sea, su bias es 0, y tengo un coeficiente de variación de 2%, hago la cuenta y me da que el proceso es 6 sigma. Estos procesos, 6 sigma o 5, se pueden controlar con una única regla. Fíjense qué pasa cuando aumenta la imprecisión. Con el mismo requisito, el mismo método, pero en otro laboratorio que tiene el doble de imprecisión. Ya no sirve. ¿Sí? Entonces, clave es saber cuál es la especificación de calidad que tenemos que cumplir. Y después evaluar el método de acuerdo a, primero que nada, la imprecisión. O sea, esto sería con respecto al grupo par, digamos. Y acá, cuando ya tenemos, otra vez volvemos a una imprecisión de 2% y un sistemático de 3, me puedo correr, porque tengo una buena imprecisión. Pero no más de ahí, porque ya estoy en 4.5. ¿Sí? De acuerdo al score sigma que yo tenga, para mi método, entonces, ¿cuántas veces voy a pasar el control de calidad? Una vez por día. ¿Sí? Acá, perdón, me quedó vacío, pero es el 4 y el más de 4 es 2 veces por día por lo menos, y menos de 4 más veces. En cada cambio de guardia, digamos, sería. Y ¿cuántos vamos a pasar? Uno por nivel de decisión clínica, ¿sí? Y las reglas, cuando yo tengo un proceso que es 6 sigma, con una única me alcanza, y la 1.3S es más que suficiente. ¿Sí? Aquí, cuando tengo 5, ya le voy poniendo más reglas que me hablan del error al azar, y me aumenta la detección de error, y ya cuando estoy en 4 le voy metiendo las reglas sistemáticas. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo, no importa. Acá lo dejamos entonces porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado con los números, pero quisiera recordarles que esto implementar el control interno y hacerlo bien es la mejor herramienta para estar seguros de que le estamos dando un resultado al médico que tiene valor, que tiene calidad y que le va a servir al paciente, que es lo que a nosotros nos interesa, finalmente la seguridad del paciente. Bueno. Agoté. Bueno, Marta, te agradecemos. Y tenemos el intervalo un ratito, no sé, mientras hacemos el cambio de conferencia, está el café afuera.